Es curioso ver cómo una película en su fecha de estreno es criticada, parece que no ha gustado a nadie, y cómo con el paso de los años siente como una remontada, llegando a más público y demostrando que tenía muchas cosas más buenas que malas. La herencia Valdemar es una de las mejores adaptaciones que se han hecho de los relatos de Howard Phillips Lovecraft, y aunque su mayor problema quizás fue en su momento que es un largometraje que sirve de prólogo de una historia más extensa, creo que tiene muchas cosas a destacar, aunque por supuesto, si la veis necesitaréis también echar un vistazo a su segunda parte. Una buena mezcla de géneros bien llevada donde una trama principal se convierte de repente en secundaria, basando su desarrollo por caminos extraños poco convencionales. Dadle una oportunidad y encontraréis algo quizá diferente dentro de una atmósfera llena de oscuridad donde un monstruo está esperando. Con Jude Law, Emily Watson o Katherine Waterston en el mismo cast, pocas cosas pueden salir mal. Este alucinógeno y colorido viaje de fotografía saturada y visualmente ilusorio nos transporta a una pequeña isla incomunicada que esconde algunos secretos y misterios que sobrepasan la lógica humana. El tercer día. Una miniserie fantástica de 6 episodios donde un hombre atormentado llega a un lugar como no hay otro. Un pequeño pueblo situado en un estuario frente a la costa británica, en el que sus habitantes parecen estar regidos por una serie de creencias ancestrales, ritos y cultos, y los cuales se comportan de maneras rarísimas. Pero, de alguna manera, el protagonista siente tener una especie de conexión con ese lugar, lo que le hace quedarse y seguir una peligrosa inercia mientras las cosas inexplicables no dejan de suceder. Un tema que, bueno, como veis, no es demasiado novedoso, pero que aquí consigue mantenernos en vilo con las incógnitas que se ocultan en ese bosque, entre esos personajes, y en la incertidumbre de hasta qué límite llegará el bueno de Jude Law para aclarar las cosas. Todo un ejercicio de mimetismo y potencia audiovisual, lo mejor, sin lugar a dudas, que se mueve de maravilla entre sus vaivenes argumentales y enigmáticos. Estreno de 2024 que aterrizó en Max después de cines y que prometía un misterio a la altura de su sinopsis. Y a pesar de no terminar de ser lo que al menos yo esperaba, The Watchers o Vigilantes, que se llama por aquí, el primer trabajo de Ishana Shyamalan con producción de su padre Night, nos hace perdernos en la oscuridad de un bosque infinito junto a un grupo de personas atrapadas allí, siendo acechadas por algo que no deja de observar. Dakota Fanning protagoniza esta revisión de una de las leyendas irlandesas más conocidas con su propia visión, en un paraje solitario y casi apocalíptico donde el no conocer realmente lo que sucede e ir averiguándolo poco a poco se convierte en su principal atractivo, con una última media hora en la que echa por tierra gran parte de lo que consigue con su gran inicio e intrigante nudo. Lejos de ser perfecta, sus cualidades la convierten en una peli que al menos merece la pena conocer y probar, a pesar de que su resultado no cumpla con las expectativas que se tenían con ella. Hace unos años HBO Asia produjo una serie antológica de relatos cortos donde a través de diferentes países del continente y bajo la dirección de cineastas interesantes conseguía traer cuentos, mitos y leyendas menos conocidas, sobre todo para esta parte del mundo, con ese toque creepy que esperamos en algo así. Una serie de ya 2 temporadas perfecta para conocer más sobre espectros, monstruos, relatos y, como dice su título, el folclore de varios países. Historias de venganza, apariciones de espectros malignos, el despertar de entidades dormidas, zombies, rituales, mejorando sobre todo en su segunda temporada, donde en su totalidad creo que consigue ser algo más homogénea y funcionar mejor en términos generales y en regularidad. La serie es un imprescindible para los fans del terror asiático o del formato episódico independiente, donde durante 1 hora por capítulo se nos traslada desde un punto de vista actual a fábulas espeluznantes que a día de hoy siguen presentes de alguna manera en la cultura general de las zonas en las que transcurren. Una de las pocas producciones originales de terror que tiene el catálogo de HBO Max es la que tenéis delante, donde, de la mano de Blumhouse, explora uno de los peligros actuales más difíciles de analizar, un thriller de terror que nace de un punto de partida ya cotidiano y que todos utilizamos: las redes sociales. Like, Share, Follow nos presenta a un joven youtuber y a la obsesión de una fan con él. Como podemos imaginar, todo va a dinamitarse y esta hará todo lo posible por acercarse al influencer, cueste lo que le cueste. Largometraje sencillo y directo que sobre todo expone los posibles problemas que pueden derivar de la exposición de la vida privada en internet. Sin llegar a ser totalmente screen life, sí que utiliza mucho de escenas de pantalla de ordenador al más puro estilo Searching o Eliminado, dándole agilidad a un desarrollo ya de por sí bastante intenso y cargado de momentos turbios que saben desquiciar. No inventa demasiado, pero sí consigue hacer pasar un mal rato que se siente real y extrañamente cercano.
Si os gusta Funny Games, disfrutaréis mucho de Wolf, porque a pesar de que parece una versión nueva con alguna vuelta del film de Haneke, tiene un montón de giros y locuras que no son normales y que no esperas. Una especie de thriller de terror policíaco repleto de violencia y tensión, lleno de subtramas, caminos que se entrelazan y donde nada es lo que parece, en el que una familia en una casa de campo enorme se ve encerrada y sometida por un dúo psicópata de lo más singular. Mientras tanto, un agente intenta a contrarreloj detener lo que puede ser una masacre total. Un cast muy notable, ritmo ágil, donde siempre sucede algo y no hay episodio que no te cuente algo importante. Final inesperado, pero capaz de hacer que la serie o se caiga de golpe o que se eleve aún más en su resultado final, depende del espectador y de lo exigente que sea. Vamos, miniserie que ha pasado desapercibida injustamente. De las pocas películas found footage que podré encontrar en Max junto a Cloverfield, que no la he metido aquí porque he hablado de ello un montón de veces en el canal y hasta le hice un vídeo a toda la saga. Estamos ante una de esas rarezas con, para mí, peor fama de la que merecen y con un argumento que en su momento me dio mal rollo y que sigue teniendo su punto creepy intacto. La Orca fue de esos nacimientos durante el boom del metraje encontrado desde 2010 hasta el 2015 aproximadamente, y que nos cuenta la leyenda de un espectro malvado y vengativo que deambula por un instituto después de que en el pasado un accidente acabase con su vida mientras algo falló en la obra de teatro en la que participaba. Así, un grupo de jóvenes se cuela por la noche en el centro buscando emociones fuertes 20 años después de la tragedia para rendirle una especie de homenaje. Lo que se encuentran es algo con lo que no contaban en una noche sin escapatoria ni pesadilla. Una curiosidad que si os va la cámara en mano tiene su punto, aunque esté lejos de las mejores en ello. Tiene una secuela que es de las cosas más horribles que he visto en mi vida. Basada en la novela de Matt Ruff, Lovecraft Country nos lleva junto a 3 personajes por carretera en busca del padre del protagonista. Pero más allá del racismo al que tienen que hacer frente en plena década de los 50, los peores monstruos, o bueno, a lo mejor no, van a ser otros muy diferentes. Un recorrido por varias criaturas de la literatura del autor norteamericano, donde viajar entre géneros en sus 10 episodios y donde las sorpresas suelen llegar a modo de seres gigantes y de guiños a todo ese universo del terror cósmico, donde obviamente podremos ver al gigante primigenio, aunque también en una especie de versión algo distinta. Una serie con sus cosas buenas, sus cosas mejorables, pero que es una opción más que interesante para los fans de todo este rollo. Bien dirigida, bien actuada, buena a nivel de efectos especiales y quizás de ritmo más irregular de lo esperable, pero muy recomendable. Voy a intentar contaros de qué va esta película sin deciros demasiado. De hecho, me he ido a sinopsis oficiales y todas cuentan más de lo que deberían. The Owners es una propuesta británica bastante curiosa y creo que ha pasado desapercibida, en la que, haciendo un escueto esbozo de su argumento, va sobre una pareja de ladrones que intenta robar en la casa equivocada. Aunque puede que os suene ya la trama, detrás hay mucho más, tanto en su planteamiento como en lo que va pasando. Una sensación de incomodidad muy potente que se intercala con cierto tono ácido y lleno de mala leche, sin llegar a ser cómica, con además una construcción interesante de un clima denso, con momentos de bastante mal rollo, cargada de violencia y de tensión, con una pareja protagonista muy acertada y que la verdad está genial. Original de Sky y distribuida al menos aquí en HBO Max, una de las rarezas más ocultas de todo el catálogo de la plataforma. Un cuento muy oscuro, tétrico a más no poder, en un edificio lleno de fenómenos sobrenaturales que parecen tener vida propia, alimentándose de la energía de sus huéspedes. Hausen es una rareza muy poco convencional y que recuerda algunas veces a Cronenberg u otras al primer Lars von Trier, el de Riget, y que en su atmósfera y localización es donde se hace fuerte, haciendo que nos sintamos metidos también en una pesadilla de difícil salida. Con las imágenes que veis, creo que ya os hacéis una idea del tono y de la estética de la serie, donde un padre y su hijo se mudan a un complejo de vivienda siniestro en un ruinoso bloque después del fallecimiento de la madre. Allí enseguida se dan cuenta de que han ido a parar a un extraño lugar, donde la luz va y viene y donde las paredes, los techos y los suelos parecen alimentarse de alguna forma de la tristeza y del dolor de la gente que vive dentro. Un hogar que está lejos de serlo y una maldición a la que enfrentarse entre humedad, telarañas, moho y tiniebla. De esas que no te arrepientes para nada en haber descubierto.
recuperando el terror del cine de comienzos de los 2000, con claras influencias de, por ejemplo, The Ring, mucho del J-horror de la época, y con otras más actuales como la saga de Conjuring, dirigida por Víctor García, responsable de llevar a cabo secuelas como Mirrors 2, Hellraiser Revelations o Return to House on Haunted Hill, un cuento clásico de miedo paranormal con alguna sorpresa inesperada. La niña de la comunión nos lleva a los años 80, donde dos amigas, después de salir de fiesta, encuentran el objeto que aparece en el título durante el trayecto de vuelta a casa. No saben lo que están a punto de experimentar. A pesar de que puede parecer tener similitudes con Annabelle, se nos cuenta algo que poco tiene que ver, un tren de la bruja que tiene en su ambientación y en sus giros el plato fuerte, y que a pesar de arriesgar poco, da lo que podemos esperar en un tipo de largometraje así. Es curioso cómo el tono de esta serie consigue ir cambiando poco a poco y resultar cada vez más y más efectiva, algo que en principio podría ser extraño. Aquí es una de sus bazas principales para conectar con el interés del público, porque The Baby en su inicio deja claro que va a ser de terror, pero con un tono cómico y desenfadado notorio que, a pesar de resultar siniestra, le da cierto toque amable que no le sienta muy mal. Pero lo dicho, según pasan los episodios y van sucediendo cosas, la serie empieza a cambiar para volverse casi un drama de terror con una atmósfera tenebrosa y malrollera que no imaginaba que llegase. Y el resultado es una de las producciones originales de HBO más sorprendentes y poco convencionales. Una mujer de 40 años sin hijos se encuentra de repente con un bebé al que cuidar, un pequeño que parece no ser para nada inocente y que guarda un secreto aterrador ligado a su naturaleza y origen, lo que se traduce en un avanzar de sorpresas a desvelar con un rollo cada vez más macabro. Dinámica, corta y fácil de ver. Hay que conseguir entrar en su juego de géneros, pero merece la pena hacerlo. Bueno, es una de las películas más polémicas de los últimos tiempos. Y no por nada en especial o algo que tenga que ver directamente con lo que trata la peli, sino por lo que separó al público hace muy poquito tiempo, y lo que la sigue separando. El trabajo más arriesgado de James Wan, el cual se sale de lo que nos tiene acostumbrados para proponer una historia partida en dos con giro demencial inaudito. Maligno. Aunque yo me sitúo en una posición intermedia, ni la odio, ni me parece ninguna maravilla, creo que tiene cosas interesantes, sobre todo en su segunda mitad después del loco plot twist que me lleva, mientras que en sus primeros compases, bueno, se me hacen algo genéricos y poco llamativos. Pero Wan es muy bueno y dentro de la fumada de su guión y de algunos puntos, no deja de ser una película disfrutable para los fans del género, que creo es un poco el propósito de todo. Si entras a ella, la disfrutarás como un enano, pero si no, puede que se te haga un poco de bola. Pero es innegable la cantidad de cosas positivas que tiene en muchos aspectos. Me interesa bastante saber vuestra opinión, escribídmelo, ¿qué os parece? A pesar de que el primer episodio fue con mucha diferencia el mejor de toda la temporada y que a partir de este el nivel de calidad descendió en comparación a él, sobre todo en lo relacionado a la animación y al cuidado estético de esta, en el cómputo general y viéndolo con perspectiva, Uzumaki es una muy buena adaptación de la obra de Junji Ito, por supuesto inigualable, aunque la serie estrenada en Max recoge parte de la mística y de la incomprensión metafísica del manga y lo transporta a la pantalla de forma notable. La maldición de Kurozucho y sus espirales en 4 capítulos que recrean con gran acierto todo ese imaginario pesadillesco y lovecraftiano, con un blanco y negro hipnótico lleno de secuencias aterradoras, con un ritmo, sí, quizás demasiado acelerado para lo que necesitaba su narrativa, con la sensación de ser algo corta y dejando cosas, creo, importantes e interesantes de la historia de la que parte sin meter, con los defectos propios de ser algo casi imposible de adaptar. Es una miniserie que merece mucho la pena. Ya sé que es muy conocida, que todos la hemos visto y tal, pero nunca está de más recordarla, sobre todo si está disponible por aquí. La autopsia de Jane Doe es posiblemente una de las pelis más terroríficas del cine de los últimos años, sobre todo la primera vez que la echas el ojo. Ese cadáver llegando a la morgue con un padre y un hijo que no saben a qué están a punto de enfrentarse es uno de los trabajos más eficientes y que mejor miedo manejan, sobre todo en sus primeras 3/4 partes, donde resulta refrescante e hipnótica al descubrir junto a ellos de quién o qué es ese cuerpo que les acaba de llegar de una escena de un crimen de lo más extraño, claustrofóbica y muy intrigante, de las más recomendables para cualquiera que esté más o menos metido dentro del género, y que terminó de consagrar a Andrea Vedral como un cineasta importante para el fantástico después de su genial Trollhunter. Poco más que no se haya dicho ya de ella, la hemos recomendado varias veces por aquí y si aún eres de los pocos que la tienen pendiente, pues ya sabes.
estáis a tiempo de echar un ojo a una de las mejores producciones que ha llevado a cabo su director de los últimos años, una fusión muy loca de ideas con influencias que van desde Lovecraft y su horror cósmico hasta Extro o hasta su propia El Día de la Bestia. 30 monedas de Alex de la Iglesia tiene un punto de partida muy interesante, en el que en un pequeño pueblo de España aparece una de esas 30 monedas que recibió Judas después de traicionar a Cristo, algo que parece despertar fuerzas demoníacas y fenómenos incomprensibles que pueden poner en peligro no solo al lugar, sino a toda la raza humana. Un reparto maravilloso con ese padre Vergara como amo indiscutible, interpretado por un soberbio Eduard Fernández, y los elementos más conocidos del cineasta, desde sus personajes arquetípicos y exagerados hasta sus excesos y las idas de olla más potentes, con un episodio piloto que puede ser de los mejores primeros capítulos jamás vistos en una serie. Si sois fans de Alex, la gozaréis. Cambiamos casi radicalmente en cuanto a la manera de contar una película. Que en Noruega saben hacer cine de terror de calidad es un hecho, y lo llevan demostrando en los últimos años, siempre caracterizándose, entre otras cosas, por elevar su atmósfera y desarrollar unos personajes con los que sentirse cercano a ellos. Thelma es un claro exponente de ello. Un drama de terror con múltiples lecturas que nos lleva hasta una familia aparentemente normal, pero en la que la hija adolescente, que da título a la película, es de todo menos normal. Thelma tiene una especie de superpoderes, los cuales aún podríamos decir no sabe utilizar, y está en una edad en la que pueden estallar de maneras extremas en cualquier momento. Y cuando comienza una relación, todo explota. Un relato frío, lúgubre e inquietante que nos transporta a su gris localización para contarnos una historia de descubrimiento, de cambio, donde la religión, el deseo y lo sobrenatural se dan la mano para atar a la silla al espectador. Arrolladora en muchos sentidos. Llega el cuento gótico basado en un relato de Stephen King, al cual volveremos a mencionar en breve, más brutal de los últimos tiempos en formato serie. Adrien Brody protagoniza esta singular historia de vampiros conectada con el mítico Salem Slot. Applewhite nos lleva tras los pasos de un hombre y sus 3 hijos que se mudan a Preacher's Corner, en Maine, después del trágico fallecimiento de su esposa. Exactamente hasta la mansión que da nombre a la serie. Pronto empiezan a sufrir eventos de lo más extraños y a vivir sucesos carentes de sentido, donde se ven amenazados por unas fuerzas invisibles. Lugar en el que parece estemos paseando por el imaginario de Edgar Allan Poe en lo que a lo visual y atmosférico se refiere, donde hay cabida para el terror más psicológico y también el más tangible, pasando de una escena de terror basado en el uso de su escenario a otra con el gore más certero y directo. Misterios, monstruos y sorpresas en un viaje de época lleno de influencias, guiños y reminiscencias a escritores inmortales. 10 episodios de 1 horita que si entras a ellos no paras hasta su también brillante final. Se había hecho esperar, con problemas de distribución desde su anuncio hace más de un año, y aunque se ve que tiene cortes por todos los sitios y que su metraje se ha reducido bastante para lo que iba a ser la película original, la cual espero que algún día podamos ver, el remake de Salem Slot no está nada mal. De hecho, sin ser una locura, me ha gustado más de lo que me esperaba. Una revisión actualizada y dinámica de la historia vampírica nacida de la mente de Stephen King y llevada a la pantalla por primera vez en el 79, que esta vez nos cuenta, de forma resumida y precipitada quizás, cómo un escritor que regresa al pueblo de su infancia se encuentra con un secreto sediento de sangre que nace de la casa abandonada en lo alto de una colina. No innova demasiado, se siente falta de algo más, pero lo dicho, resultó una divertida producción que a pesar de sus defectos es de lo mejor en el tema vampiro desde hace mucho tiempo. Antes os decía que no iba a ser la última vez que mencionásemos a Stephen King, y es que de nuevo aparece por aquí una adaptación suya, concretamente una novela muy top y recomendable llevada a la pequeña pantalla con un mimo, una elegancia y una oscuridad tremendas. El visitante. Un híbrido maravilloso entre el thriller negro de investigación criminal y los elementos sobrenaturales más desconcertantes, donde 2 investigadores, mientras intentan dar con el responsable de un crimen atroz con un pequeño de 11 años como víctima, se dan cuenta de que hay ciertas cosas que no cuadran y donde la lógica poco a poco se va abriendo hacia una posibilidad en la que la resolución no sea para nada normal. Después de que un acusado tenga muchas papeletas para poder ser el culpable, la aparición de algunas pruebas apuntan a que quizás pueda ser otra cosa, con un tono realista que se aleja de cualquier fantasía, guardando a pesar de su argumento sobrehumano una manera de llevar la trama muy sobria. The Outsider es una de esas series que no podéis dejar pasar si os va el suspense y las tramas donde aparecen cosas más allá de lo posible.
Adelantada a su tiempo, fascinante, oscura, precursora de muchas cosas y una de las películas imprescindibles para todo amante del thriller, del terror o diría que incluso de cualquier tipo de género. El primer trabajo de Alejandro Amenábar que, estando en HBO, aprovechó para reivindicar y que a pesar de tener casi 3 décadas a sus espaldas, no ha envejecido para nada mal. Tesis. Lo que comienza con una cinta de vídeo que parece tener la capacidad de matar a quien la ve, termina convirtiéndose en una extraña red de vídeos snuff en la que sus dos personajes principales se verán involucrados sin escapatoria alguna. Inteligente a la hora de engañar al espectador y proponer ese juego del gato y el ratón con él. La aventura macabra y paranoica que empieza con Ángela y su estudio sobre la violencia en el cine sigue siendo una maravilla temporal que siempre apetece revisionar. Imagino que la habréis visto, pero si no, o si os apetece volver a verla, cosa muy recomendable, ya sabéis dónde la tenéis. La secuela espiritual de Lost no podía faltar en este vídeo. From nos sitúa en un extraño pueblo con muy pocos habitantes y vemos como una familia de vacaciones en su caravana, después de que les resulte imposible salir de allí una vez han entrado, dando vueltas en círculo sin parar, tienen un accidente saliéndose de la carretera. Sobreviven, pero se quedan atrapados allí, en esa especie de escenario siniestro y casi apocalíptico donde todo el que llega no puede escapar. Pero lo peor no es eso. Lo peor viene al caer el sol, cuando una especie de criaturas monstruosas y siniestras aparecen del bosque y se acercan a las casas de la gente. Cualquier descuido puede ser mortal y cualquier error les permite entrar y acabar con todo. Esto es tan solo el punto de partida. El desarrollo, aparte de terrorífico, como he dicho antes, tiene mucho de perdidos, siendo de hecho sus creadores los mismos. No sabemos todavía cómo acabará la cosa, pero el viaje está siendo hipnótico e imprevisible. Segunda producción de Night Shyamalan del vídeo, pero poco tiene que ver con la que hemos mencionado antes. Una genialidad que quiere que le des al coco planteándote una percepción de la realidad diferente y de la que cuanto menos se sepa antes de darle al play, mucho mejor. Caddo Lake es una de las últimas sorpresas de Max, donde se nos cuentan a la vez dos historias con personajes diferentes que tienen en común el lugar en el que viven, una zona solitaria alrededor de un lago. Por un lado, un joven que intenta superar la pérdida de su madre tras un accidente traumático, y por otro, la de una familia que ve cómo su hija pequeña desaparece sin dejar rastro. Poco más se puede contar para no destripar nada de lo que pasa en esa zona, ya que cuando empieza la movida, hasta su último minuto, todo es una sorpresa tras otra. Estuve incluso a punto de hacerle vídeo para hablar de ella y daros mi interpretación. ¿La habéis visto ya? Estaremos de acuerdo, creo que al género del terror no pertenece como tal. Pero ¿habéis visto algo que dé más miedo en los últimos tiempos que Chernobyl? Una de las producciones con mayor impacto que recuerdo, una especie de boom que fue creciendo a medida que se estrenaban sus episodios y donde cada uno era capaz de relatar en diferentes lugares, con diferentes personajes y situaciones, todo lo que iba ocurriendo desde la explosión del reactor nuclear, llena de imágenes inolvidables, dignas de lo dicho. Cualquier película de terror se consigue revivir alguno de los hechos más surrealistas y terribles de lo sucedido en la tragedia del 86, una aproximación de lo que fueron las horas, días, semanas y meses en el país ucraniano y alrededores, y a lo que a nivel político, social y humano cambió la historia reciente. Una pesadilla que sucedió de verdad y que la serie sabe cómo trasladar gracias a un cast tremendo y a saber eso, dar miedo de una manera diferente a lo que entendemos al pensar en él ante una pantalla. El largometraje que siempre siento que merece ser reivindicado, una de las mejores secuelas de la historia del cine de terror, una aventura hipnótica con el estilo de su director intrínseco, como es Mike Flanagan. La continuación de El Resplandor, Doctor Sueño. Adaptando la novela homónima de Stephen King, vemos cómo Danny Torrance, ya adulto, consciente de su poder, aún marcado por la tragedia que vivió de niño en el Hotel Overlook, se ha convertido en una persona gris. Pero el resurgimiento de su don le hace contactar con un segundo personaje, una joven que necesita su ayuda. Y es que al parecer hay un grupo de personas extrañas que se alimentan de los que tienen ese resplandor. Con pausa, un ritmo muy acertado para la película que es, poco convencional, eso sí, pero al que ya acostumbra Flanagan, consigue hacer algo muy difícil, y es una segunda parte muy notable de un nombre icónico e inmortal como es el de Kubrick y todo lo que la película del Resplandor significa. Y es que para mí, Doctor Sueño es una maravilla muy diferente en cuanto a lo que el género nos ha ido dejando en los últimos años.
su recuerdo, aunque se ha difuminado por el paso de los meses y la cantidad de producciones y plataformas que tenemos hoy en día, se ha mantenido presente hasta aquí. True Detective se rehace y consigue volver a la senda de su única y atemporal primera temporada, donde sin llegar a su excelencia regala tantos buenos momentos y desprende tanto cine de terror que es imposible no gozarla. Alaska, la desaparición de un grupo de científicos en mitad del frío, el aura sobrenatural, mística e incomprensible de su localización y un dúo protagonista carismático y que se complementa a la perfección con Jodie Foster y Kelly Reese metidas en algo mucho más grande e imposible de resolver, con sus referencias a otras temporadas y los detalles que vuelven a manejar ese terror cósmico que se echaba de menos la cuarta parte de True Detective, aún con su final falto de fuerza y que nos dejó a muchos algo de bajona por no ser lo que prometía. Sí, es una de las grandes series de terror de 2024. La secuela / reboot que dio lo que podíamos esperar de ella, siendo macabra, gore y siniestra a partes iguales, tan frenética como queríamos y que llevaba el Necronomicon a un apartamento en un edificio gris en mitad de una tormenta. Evil Dead Rise. Lee Cronin se encargaba de dirigir esta nueva entrega de la franquicia creada por Sam Raimi, con un tono cercano al remake de Fede Álvarez, que por cierto también está en Max, y que creo contentó a bastantes fans de la saga y también a los que no lo son tanto. El reencuentro entre dos hermanas dinamitado por la presencia demoníaca salvaje metida en el cuerpo de Alyssa Sutherland, creo que es una película perfecta para volverla a ver en una tarde de esas que nos apetezca desconectar con litros de sangre y un desarrollo simple pero en el que no dejan de pasar cosas. Y eso, la Evil Dead de 2013 también está en la plataforma, así que una doble sesión de posesión infernal creo que es un plan demasiado perfecto. Da igual que hayas jugado al juego o no, es muy difícil no entrar en ella y a su mundo postapocalíptico donde se cruzan muchos géneros, desde el drama a la acción, pasando por el thriller de supervivencia y por supuesto el terror. Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie en la adaptación más potente de juego a peli o a serie de todos los tiempos. The Last of Us consigue ser una experiencia inmersiva como lo era la original de Naughty Dog, gracias al uso de su magistral narrativa en la que acompañará a esa extraña pareja que por diversos motivos se ve obligada a cruzar un país lleno de peligros tanto humanos como monstruosos años después del estallido de una pandemia mundial. Un hongo que toma el control del ser humano al que infecta, convirtiéndolo en una criatura volátil y asesina. Solo una joven parece ser inmune al virus. Seriaza con todas las letras a niveles de producción, de actuaciones, de guión, de saber cómo traspasar todo ese sentimiento y esa brillantez de su mundo a la pequeña pantalla, sin palabras. Como fan de los juegos, una burrada que necesito llegue pronto esa parte 2. 1.000.000 de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto de la forma que lo hacéis, sois muy importantes y si os quiere, y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.